Hola Cottonwood, soy Meli, su anfitriona el día de hoy. El pastor Kenneth nos trae un mensaje precioso que les bendecirá. Antes de irnos con nuestro equipo de adoración, queremos darle la bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez. Gracias por conectarte con nosotros. Nos gustaría oír de ti, así que escríbenos a enespanol@cottonwood.org o déjanos un mensaje en Facebook con tu correo electrónico para conectarnos contigo. Ahora sí, unámonos a nuestro equipo de adoración y adoremos al Señor juntos. Y de ahí nos vamos directamente al mensaje. Recuerden que hoy domingo, donde quiera que se encuentren, forman parte de la iglesia. Pongamos toda distracción a un lado y vayamos a adorar a nuestro Creador. Regresaré al final del mensaje para despedirnos después de unos anuncios. Cielo se escucha diciendo a la tierra cuán grande es Dios, y respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae al oír tu voz, y respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. El cielo se escucha diciendo a la tierra cuán grande es Dios, y respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae al oír tu voz, y respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuán grande es Dios, 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 cuán grande es Dios. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú.
Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bienvenidos de nuevo, especialmente aquellos que están aquí en Cottonwood por primera vez. Ustedes son nuestros invitados y nos encantaría conectarnos con ustedes. Y quiero darte una forma en la que puedes hacerlo. Si tienes un teléfono móvil, por favor envía un mensaje de texto con la palabra guest al 411-247. Así podremos poner algunos recursos sin costo alguno en tus manos y podremos conectar contigo y darte más información si sigues las instrucciones. Así que adelante y hazlo. Y una vez más, bienvenidos, se ven maravilloso. Me gustaría que pudieran ver lo que yo veo, pero antes de tomar su asiento, ¿por qué no le dan a alguien un saludo de aire o un abrazo de lejos? Saluden a alguien, denle una sonrisa y pueden tomar su asiento. Maravilloso. Maravilloso. ¿No tenemos un equipo de adoración increíble? Son increíbles. Son maravillosos. Practican y trabajan arduamente para poder llevarnos a todos a la presencia de Dios semana tras semana y estamos muy agradecidos por ellos. Gracias equipo de medios de producción y todos los que forman parte de esto. Son maravillosos. Y hablando de adoración, vamos a continuar y este es nuestro tiempo donde vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y solo quiero decir gracias a cada persona que siembra en el ministerio y la obra del reino de Dios aquí en la Iglesia Cottonwood a través de sus diezmos y ofrendas. Dios es fiel y ustedes han sido fieles y generosos también y queremos darles las gracias porque están poniendo las cosas eternas en primer lugar y están poniendo las almas en primer lugar porque todo el mundo va a pasar la eternidad en algún lugar y por tu fiel y continuo dar a Dios por lo que amas tanto y estás tan agradecido. Estás poniendo las almas primero y la gente va a terminar en el reino de Dios por tu fidelidad al dar. Y para que sea lo más fácil posible, nos gustaría pedirte que envíes un texto con la palabra Cottonwood al 77977. Y de esa manera podrás dar tus diezmos y ofrendas y así entregar tu corazón al Señor. Si lo prefieres, también tenemos sobres disponibles en el centro de bienvenida y en la estación de agua en la plaza. Puedes dar con cheque o en efectivo, como quieras hacerlo. Dios lo recibirá, lo recibiremos en su nombre y lo usaremos como grandes mayordomos de su reino para llevar este evangelio tan lejos como podamos y edificar su casa. ¿Está bien? Muy bien. Maravilloso. Es bueno verlos. Estaba esperando que alguien me respondiera. Gracias, Pastor Robert, gracias. Y escuché un par de otras voces por ahí. Están un poco tímidos esta mañana. No sean tímidos con el mensaje. Si quieren decir algo, pueden hacerlo. Si quieren estar de acuerdo con la palabra de Dios, pueden hacerlo. Y quiero compartir con ustedes esta mañana un mensaje de mi corazón bajo el tema de este mes llamado Conversaciones con el Creador. Conversaciones con el Creador. ¿Cuántos de ustedes tienen sed de más de Dios en su vida? ¿Por qué no levantan la mano? Bien, esto es maravilloso. Tienen sed de más de Dios. Y si quieres tener más de Dios, una de las cosas que va a ayudar a facilitar eso es tener más conversaciones con Él. Y así, si un caballero está persiguiendo a una joven en el cual tiene interés, él va a tener que embarcarse en una conversación y luego varias conversaciones después de eso.
para poder conocerla y que conozca quién es Él y luego entender más acerca de ella también. Así que el intercambio mutuo en una conversación es de lo que estamos hablando en cuanto a nuestra relación con Dios. Una conversación es una comunicación interactiva entre dos o más individuos. Y creo que si queremos más de Dios y si realmente estamos sedientos de Él, entonces necesitamos tener más conversaciones con Él. Conversaciones más consistentes y más persistentes con Dios, nuestro Creador. Hoy vamos a hablar de eso, pero al hablar de conversaciones particularmente con Dios, debemos entender que una conversación es un diálogo, no es un monólogo. A veces cuando hablamos de conversaciones con Dios o de la oración, pensamos principalmente en la parte de hablar, nosotros hablando con Dios. Y ese es un buen lugar para comenzar. Hay tanta verdad y tanto aprendizaje en las Escrituras que se relaciona con nuestra parte de hablar con Dios. Pero hay otro lado y es Dios hablando con nosotros. Y si podemos aprender mejor cómo escuchar y discernir y entender cuando Dios nos está hablando, eso ayudará a esas conversaciones. A menudo he encontrado que cuando oro y estoy hablando con Dios, hay veces que tengo la sensación de que Dios me está hablando en ese momento que he apartado para estar a solas con Él. Pero también hay veces en las que hablo con Dios, me alejo un tiempo con Él y no escucho nada, pero luego más tarde en el día, algo sucederá. Digo, wow, Señor, y Él empieza a hablarme. Y es maravilloso. Y eso también puede suceder. Hablemos de algunas de las formas en que Dios nos habla. Y puedes decir, bueno, ¿no hay una sola forma en que nos habla? Tenemos varias maneras de comunicarnos. Hablamos verbalmente entre nosotros. Tenemos una comunicación no verbal que toma lugar. Enviamos mensajes de texto, correos electrónicos, hacemos FaceTime, Zoom. Hay lenguaje de señas. Hay varias maneras en las que podemos comunicarnos unos con otros, donde un mensaje es enviado y un mensaje es recibido y luego es recíproco y va de ida y vuelta. Así que debemos entender que Dios tiene varias maneras de hablarnos. No vamos a hablar de todas ellas esta mañana por razones de tiempo, pero vamos a hablar de algunas para que al menos puedas entender cómo Dios podría hablarte. La forma número 1 en que Dios nos habla es a través de la Biblia. Su palabra, la Biblia, y Dios nos habla a través de su palabra. Es la revelación de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que ha dicho está vivo, por lo tanto sigue hablando a tu vida y a la mía incluso hoy. Cuando escuchas un mensaje como el de hoy o estás leyendo la Biblia, a menudo lo que Dios hará es resaltar una palabra, una frase, una historia o un personaje en la Biblia que su historia de vida parece reflejar la tuya con lo que estás pasando en el momento. Y a menudo cuando la gente pasa por momentos difíciles les encanta leer el libro de Job. ¿Por qué? ¿Porque conocen a Job? No, sino porque su historia parece similar a la suya en ese momento. Y así es como Dios nos habla muchas veces a través de su palabra. Su palabra es relativa y útil donde quiera que nos encontremos en nuestra vida y en nuestra jornada con Él. Me encanta escuchar su palabra porque su palabra viva es tan buena. Una de las cosas que el Señor me ha estado hablando y a menudo cuando Dios me habla no es algo de una sola vez. Y he aprendido y discernido a lo largo de mi caminar con Él que a menudo me lo repite y hay algo que simplemente se queda dentro de mi espíritu. Y hasta que respondo a ello y empiezo a reconocerlo y empiezo a meditar en ello, entonces hay como una conversación que puede continuar. Pero Él ha estado tratando conmigo acerca de la meditación en su palabra, más y más. Y Josué 1:8 habla acerca de la meditación y cómo lo haces en el día y en la noche. El Salmo 1 habla sobre la meditación, pero Él ha estado tratando conmigo más específicamente sobre la parte de hablar de la meditación. En Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Y hay dos partes en la meditación, la parte de pensar y la parte de hablar. Ambas se combinan en un solo pensamiento, que es la meditación. Él ha estado tratando conmigo en eso, ha estado hablando conmigo en esos versos y otro verso en Romanos 4. Pero Dios nos habla primeramente y mayormente y principalmente a través de su palabra. ¿Pueden decir amén? Dios nos habla segundamente a través de un suave murmullo, este suave murmullo del Espíritu Santo.
Para referencia de la escritura, en Primera de Reyes 19:12 es donde se menciona esta frase, ya que pertenece al profeta Elías y lo que estaba experimentando con Dios. Esta era una manera fresca en que Dios se estaba comunicando con él, porque él era un profeta acostumbrado al poder y a las señales y cosas de esa naturaleza. Pero Dios estaba restaurando a este hombre, poniéndolo de nuevo en el carril, y lo hizo por medio de este suave murmullo. En mi Biblia de estudio, en la columna, dice una voz delicada y susurrante. Ahora, ¿alguien te ha susurrado alguna vez? Bueno, es solo una pregunta. Cuando alguien te susurra, se inclina hacia tu oído, así que aunque te estén hablando, no es cara a cara, ojo a ojo, es boca a oído. Y así cuando Dios nos susurra, su voz, la voz de su espíritu en nosotros, está susurrando a nuestro corazón. En inglés, la palabra heart, si le quitamos la primera y la última letra y leeríamos ear, que traducido es oído. Oído, muy bien. Y Dios susurra en los oídos de nuestros corazones por su espíritu. Y es claro, y puede ser fuerte, no fuerte como, oh, no como eso, pero solo fuerte para que puedas entenderlo. Puedas sentir, puedas captarlo y es maravilloso. Así que Dios nos habla de esa manera. Otra forma en que Dios nos habla es algo llamado el testimonio interno. Alguien diga testimonio interno. Me gusta llamarlo también un conocimiento interno. Es algo que sabes en el interior de tu espíritu, en tu corazón. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra mente, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Permítame decir, y la mayoría de ustedes pueden haber escuchado esto antes desde este púlpito, pero ustedes son un ser espiritual. Eres un ser espiritual, tienes un alma, tu espíritu y tu alma viven en este cuerpo físico. Y el verdadero tú es el espíritu. Dios es espíritu y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto somos espíritu. Así que cuando Dios quiere comunicarse con nosotros, se comunica en nuestro espíritu, porque eso es lo que realmente eres. Y ese mensaje no se silencia, por así decirlo, sino que es claro. Él es el Padre hablando a su Hijo y Dios nos da su conocimiento interno. Ahora, la cosa más importante que le puede suceder a cualquier ser humano en el planeta Tierra es que entra en una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay nada más grande que eso, nada. Ninguna cantidad de dinero, ninguna fama, ni ningún poder, ninguna popularidad, ningún prestigio. Nada es más importante que tener una relación con Dios, porque cuando esta vida se acabe, amigos, entonces estarán con Él para siempre en la eternidad. Y no hay nada más importante. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? No hay nada más importante. Y la forma en que Dios nos hace saber que esto es así, que esto es verdad y que esto es un hecho, es que nos da un testimonio interno. Dios se comunica con nosotros y nos hace saber que somos sus hijos, sus hijas, su amado, somos parte de su familia por un testimonio interno. Nos lo hará saber a través de otras cosas en la vida. De la misma manera que nos ha hecho saber esto, nos lo hará saber a través de un testimonio interno. No es tanto un verso o una escritura o un suave murmullo. Es sencillamente que sabes que lo sabes en tu interior. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y podríamos llamarlo una intuición interna. Algunas personas dicen, en mis entrañas, esto es lo que realmente creo. Y tu cabeza puede estar diciendo una cosa, pero tu corazón y tu interior pueden estar diciendo algo diferente. Ve con tu interior, mientras el Espíritu Santo te da a conocer algo. La última forma en que Dios nos habla, de la que hablaremos en este servicio, es visiones y sueños. Visiones y sueños. Dios ha hablado a su pueblo desde el Génesis hasta el Apocalipsis a través de visiones y sueños. Dios quiere hablarnos es nuestro Padre amoroso. Todo padre desea tener conversación y comunicación con su hijo. Y Dios a veces te mira y dice, ¿sabes qué? Están tan ocupados que no se vuelven hacia mí, les voy a dar un sueño. Voy a esperar hasta que se duerman. Y entonces empezaré a hablarles. Y entonces te despiertas y dices, he tenido un sueño. Y
Y eso es genial, ¿no? Yo estaba hablando con una querida hermana en la plaza la semana pasada y ella me estaba contando sobre un sueño que ella tuvo y que su hija tuvo. Son muy similares en naturaleza. Y entonces va a haber una acción que va a seguir a ese sueño que ella cree que es el mensaje que Dios le estaba comunicando en ese sueño. Los sueños son maravillosos, son hermosos. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés, y los que estaban ahí estaban escuchando lo que estaban pasando y no entendían, no sabían lo que estaba sucediendo. Ellos pensaron que la gente había estado bebiendo temprano en el día y pensaron que estaban borrachos con vino o Génesis o algo así. No sé si tenían Génesis en ese entonces, pero pensaban que estaban tomados, pero no era así. Estaban borrachos, pero no estaban borrachos con esas cosas, pero en el Espíritu Santo. Y Pedro se levantó y comenzó a hablar de que esto es lo que Joel estaba hablando en su libro. Estaba hablando de este derramamiento del Espíritu Santo y dice, cuando el Espíritu Santo sea derramado, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y no está excluyendo a las chicas y a las mujeres, está incluyendo a todos. Solo está hablando de las diferencias generacionales allí y cómo el Espíritu Santo va a estar trabajando más principalmente en ese espacio y tiempo particular en la vida de cada uno. Así que es algo maravilloso, visiones y sueños. ¿Puedo contarles un sueño que tuve? Quiero decir, yo tuve un sueño, pero probablemente debería decir, yo tuve un sueño. Eso no es genial. Bueno, tuve un sueño, era un joven soltero, quería casarse y había una joven que me interesaba, pero no sabía si era la indicada para mí. Así que estaba en casa de mis padres, en mi habitación. Me puse unos auriculares y escuché música cristiana y luego estuve orando en el Espíritu, orando en otras lenguas. Lo hice durante unas 2 horas más o menos y luego caí en una especie de estado de trance. Yo estaba allí y tuve una visión y una hermosísima, esta hermosísima joven en un vestido de novia. Ella era tan hermosa. En mi sueño dije, bueno, buen Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. No dije nada en mi sueño, solo estaba deslumbrado por su belleza. Bueno, así que empecé a soñar y el Señor me habló a través de eso porque había estado buscándolo y entonces esa visión resultó ser verdad y conversamos un poco más. Y luego terminamos casándonos. Ahora hemos estado casados más de 30 años. Con hijas y todo, así que fue algo grandioso, pero Dios me mostró la visión y eso realmente ayudó a confirmar lo que había estado orando. Dios habla de esa manera, ¿no es maravilloso? Pero quiero que vuelvan conmigo en su Biblia, el capítulo 14 de Juan, por favor, Juan 14, porque Dios quiere ayudarnos en esta área de relación con Él en la que respecta a la oración. Juan 14:16, Jesús dijo estas palabras, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús dijo, voy a orar al Padre, y Él les dará otro ayudante. Otro es uno de la misma clase, uno de la misma clase. Ahora, el Espíritu Santo y Jesús son dos personas divinas diferentes, con funciones diferentes, y dentro de la divinidad. Pero son iguales en que ambos son Dios, ambos son eternos, ambos tienen la naturaleza y el carácter y todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Ambos poseen esas dos cosas. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no va a hacer algo fuera del alcance de lo que Jesús hubiera hecho por sus propios discípulos. Por lo tanto, y por eso es importante que sepamos de que nos va a dar a alguien que es como Él. Ahora, aquí está lo interesante. Cuando escuchamos la palabra ayudante, probablemente no pensamos en primer lugar que una de las cosas que el ayudante o el Espíritu Santo va a hacer es ayudarme en mi vida de oración a ser más consistente y más persistente en oración. Podríamos pensar que el Espíritu Santo me va a ayudar a calmarme y a no tener un enojo tan grande. El Espíritu Santo me va a ayudar a no ser chismoso. El Espíritu Santo me va a ayudar con mi carne para que pueda vivir una vida santa y pura ante Cristo hasta que me case. Pero una de las cosas en las que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer es a orar. Él nos ayudará a orar. En su ministerio, Jesús caminó con sus discípulos y sus discípulos vieron todo lo que Cristo hizo, pero nunca le pidieron, Señor, enséñanos a predicar, o Señor, enséñanos a echar fuera demonios, o
Señor, enséñanos a hacer milagros, señales y maravillas. ¿Cómo hiciste que el agua se convirtiera en vino? Enséñanos eso. Eso fue grandioso. Eso nos dio un gran favor comunitario ese día. Señor, enséñanos eso. No, solo dijeron una cosa que puedo ver y recordar en las Escrituras. Y si se te ocurre algo más, por favor, dímelo porque quiero siempre aprender. Pero recuerdo que le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, porque se dieron cuenta de que cuando Él se iba y pasaba tiempo con el Padre, llegaba a su tiempo de oración, hombre, las cosas empezaban a explotar, las cosas comenzaron a suceder. Él ministraba a los niños y a las mujeres, y los cojos caminaban y los ciegos veían, y las personas que estaban desanimadas y pensaban que Dios era distante y lejano, de repente querían seguirlo y escuchar estas palabras que nadie podía hablar antes. Y se dieron cuenta, trazaron la línea como, ok, esto está sucediendo, eso es. Y creo que es eso, la oración es por la oración. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó cosas sobre la oración, pero aquí está lo interesante. Cuando Jesús estaba en un punto muy bajo en su vida y su ministerio en el jardín de Getsemaní, y necesitaba que Pedro, Santiago y Juan, su equipo ejecutivo, estuvieran allí con él y oraran con él, Jesús se alejó para ir a orar y regresó, y estos muchachos estaban dormidos. Ahora bien, estos chicos estaban con Jesús físicamente en la carne, y cuando Cristo los necesitaba más, se fueron a dormir. Cristo te necesita. Cristo te necesita. Él me necesita, nos necesita. Estamos aquí en el mundo en este momento. Él nos necesita. Él viene a nosotros, incluso hoy a través de su palabra, por su Espíritu Santo. Y Él quiere que hagamos algo con Él. Y lo que quiere que hagamos es que oremos. Quiere que nos unamos a Él en este lugar de oración. ¿Sabes que Jesús tiene un ministerio en este momento que se está llevando a cabo? ¿Cuál es su ministerio en este momento? Su ministerio ahora mismo, según Hebreos 7:25, es que Jesús está viviendo ahora mismo a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros. Él está orando. Debe haber algo en el poder de la oración que debemos considerar y obtener la ayuda del Espíritu Santo. Acompáñame en tu Biblia o en tu dispositivo electrónico a 1 Corintios capítulo 14. Vamos al versículo 14 y 15. ¿Están todavía conmigo? Espero que podamos obtener todo lo que debemos obtener de la palabra de Dios hoy. 1 Corintios capítulo 14. Veremos el versículo 14. Entendiendo que Dios quiere que oremos más, quiere hablar con nosotros, quiere que hablemos más con Él. ¿Cómo podemos hacerlo? En 1 Corintios 14 dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Estos versículos nos revelan algo sobre la oración. La primera cosa que salta a la vista es que hay dos maneras de orar. Una es en el entendimiento, que son palabras que entiendes, que puedes pensar y articular. Y luego, otra es el espíritu, en el espíritu, porque de nuevo tú eres espíritu. Dice en los versos que leemos, mi espíritu está orando. Cuando estoy orando en el espíritu, o término sinónimo en las escrituras en otras lenguas, mi espíritu está orando. El verdadero tú, el verdadero yo en el interior está orando. Y cuando estamos orando en el entendimiento, cuando estamos orando en palabras que entendemos, el Espíritu Santo quiere ayudarnos incluso allí. Quiere ayudarnos ahí mismo y ayudarnos a articular las palabras. Y a veces nos puede costar ser consistente en la oración porque decimos, no sé qué orar. El Espíritu Santo nos ayudará si solo te pusieras de rodillas o encontraras un lugar para sentarte y dijeras, Dios, este es tu tiempo, este es mi tiempo contigo, Señor. Quiero aprender a orar más, quiero hablar más contigo. Y cuando estaba aprendiendo a orar, no puedo decir que realmente sabía cómo orar. Todo lo que hacía era ir a mi habitación y cerrar la puerta. Y a veces me arrodillaba y a veces me sentaba en el suelo y simplemente decía, Dios, estoy aquí. Estoy aquí y quiero hablar contigo. Realmente no sé todo lo que hay que decir, pero estoy aquí. ¿Y quieres hablar conmigo? ¿Qué debemos hacer aquí? Y solo seguía y seguía presionando mi camino, y entonces algo que había leído en la Biblia antes en el día volvía a mí y decía, ¿sabes? Tú dijiste esto. Y entonces comencé a aprender el camino de la oración.
pero tenemos que entrar en ese lugar y el Espíritu Santo será tu tutor y tu guía y Él te ayudará. A veces puedes escuchar a alguien orar como el pastor Robert o alguien y decir, yo quiero orar así. Bueno, el Espíritu Santo ha ayudado al pastor Robert a orar así. Y así el Espíritu Santo puede ayudarte en tu vida de oración. Y puede que no suene así, pero será tu corazón conectando con tu Creador, teniendo una conversación con Él y será hermoso. Pero ha sucedido que nosotros hemos orado con nuestro entendimiento, usando palabras que conocemos y entendemos, poniendo frases juntas para crear un significado o una petición o un sentimiento de nuestro corazón. Y nos hemos sentido, ¿sabes qué? Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero creo que todavía hay más que decir. Y a veces en ese momento nos detenemos. Pero entonces hay una posibilidad de que podamos continuar y llegar más lejos si oráramos en el Espíritu. En 1 Corintios 14:14 leemos, porque si oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi mente es improductiva porque no entiende lo que mi espíritu está orando. No puedo decirles cómo desde que he sido lleno y bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, cuánto ha beneficiado mi vida esta experiencia espiritual. No es solo para pastores, predicadores, apóstoles y profetas. El bautismo del Espíritu Santo de Dios es para cada hijo de Dios, porque Dios quiere que cada hijo de Dios sea lleno de poder. Lo que pasa es que la gente oye lenguas y luego corren como, oh, ahí están esas lenguas otra vez, bla, 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 bla. No se trata de las lenguas, es sobre el Espíritu Santo y es sobre el poder y sobre un ser testigo. Si quieres el Espíritu Santo y si quieres más de Dios, entonces las lenguas son parte de eso. Cuando estaba diciendo que tenía mucha sed de Dios y alguien me habló de ser lleno del Espíritu Santo y ellos dijeron que cuando eres lleno vas a poder orar en la perfecta voluntad de Dios y Dios va a oírte y va a ser magnífico. Es más de lo que tu mente puede pensar, es más de lo que puedes imaginar. Vas a orar sobre tu presente y tu futuro y tu vida y otras personas de Cristo en el cuerpo de Cristo y el mundo. Y dice, quiero más, necesito más, quiero más, lo tomaré. No me quedé atrapado en las lenguas y lo que es esto y eso es cosa del diablo y todo eso. No, yo no me dejé atrapar por eso. Yo solía ir a los clubes nocturnos y solía beber y solía drogarme y solía divertirme así. Y nunca escuché a nadie en un club nocturno lleno de pecado hablar en lenguas. Solamente lo digo. ¿Es eso del diablo? No lo es. Dios nos da un lenguaje del cielo. Y es hermoso. Cantas en el Espíritu. Le adoras y le das gracias, le magnificas, según Hechos 10:46. Y Pablo dijo, lo haré. Es una cuestión de elección. Una vez que estás lleno, es entonces por tu voluntad que oras en el Espíritu. Vayan conmigo en su Biblia al capítulo 8 de Romanos. Ustedes están muy bien esta mañana. Me encanta ministrarles. Gracias por escuchar la palabra. Romanos 8:26 y también vamos al versículo 27. Maravilloso. Dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por ti individualmente y luego intercede por los santos. En el versículo 26 es por ti, en el versículo 27 es por los santos. El término intercede literalmente significa interceder por uno. Así que Él está intercediendo por ti. La Escritura dice que Él nos ayuda, significa aferrarse al otro lado. Así que si esto fuera muy pesado y yo no pudiera levantarlo, necesitaría que alguien se pusiera en el lado opuesto y me ayudara a levantarlo. Hay algunos que están pasando por cosas pesadas en la vida, algunos con depresión, otros con adicción, otros con ansiedad, otros con problemas matrimoniales, algunos con las cosas del pasado a causa del abuso.
y estás cargando con estas cosas emocional y mentalmente y están afectándote físicamente y necesitas a alguien que te acompañe y que te ayude. El Espíritu Santo está presente contigo para ayudarte en tu incapacidad para producir resultados. La palabra debilidades o dolencias es nuestra incapacidad de producir resultados. No puedo levantarlo, no puedo hacerlo desaparecer por mí mismo. Ahora, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Él nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda cuando no sabemos qué orar. ¿Ves? La Biblia no dice que no sabes cómo orar. Tú sabes cómo orar con fe. Sabes cómo creer que recibes cuando oras. Sabes cómo orar una oración de agradecimiento. Sabes cómo orar una oración de acuerdo. Pero dice que no sabes qué orar. Estás limitado, no conoces la verdadera naturaleza que es necesaria en cualquier circunstancia o situación. En enero 2014 estaba en la gasolinera poniendo gasolina en mi coche y recibí una llamada y decía: Pastor Ken, el pastor Bayless ha tenido un accidente de barco muy grave. Y dije: ¿qué? ¿De qué estás hablando? Él está en el agua todo el tiempo. Nunca ha tenido un accidente. Sabía que tenía que orar, pero no sabía qué orar. Pero estoy tan agradecido de que el ayudante estuviera conmigo. Y nosotros como iglesia estamos tan agradecidos de que el ayudante estaba con nosotros, porque oramos y oramos hasta que ese hombre se paró en esta plataforma y predicó. Y lo hizo en menos de la mitad del tiempo que dijeron los médicos, y fue por la gracia de Dios y las oraciones fieles de los santos, confiando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso significa que Él también inicia una conversación con Dios que se convierte en un clamor en nombre de otra persona que necesita ser rescatada. ¿Necesita alguien ser rescatado aquí hoy? ¿Necesitas un rescate en tu cuerpo? ¿Necesitas un rescate en tu mente? ¿Necesitas un rescate en tu familia? ¿Necesitas rescate en tu trabajo? ¿Necesitas rescate en tu ministerio? El Espíritu Santo está aquí para ayudar. Y dices, ¿cómo? Lo hace con gemidos. Es un muy profundo suspiro. Es pena. Es dolor. Es pérdida. Es un lugar estrecho en el que estás caminando con obstáculos a la izquierda y a la derecha. Pero es un lugar estrecho por el que estás caminando, y el Espíritu Santo te ayuda con esos gemidos. Esos gemidos son: oh Dios, no sé qué hacer. Oh Dios, siento que esto es imposible. Oh Dios, no hay nadie más que pueda ayudar. Oh Dios, Señor, ya lo he intentado varias veces y nunca ha funcionado. Oh Dios, tengo que volver a la consejería y a la terapia de nuevo. No hay nada más. Y estás viéndote a ti mismo pasar por este lugar y hay tantos obstáculos diferentes. Pero el Espíritu Santo sabe el porqué de esos profundos gemidos. Verás, tú no puedes pronunciarlas, ni yo tampoco. No me importa cuántos títulos tengas en tu pared, cuántas palabras tengas. Hay un punto y hay dolores que son tan profundos porque el corazón del hombre es muy profundo. La Biblia dice que no podemos encontrar las palabras para articular y formar y poner en frases y en párrafos para llevar a nuestro Padre Celestial. Así que Dios, sabiendo eso, sabe que necesitamos un ayudante para poder ayudarnos a orar cuando no sabemos exactamente qué orar. Y su nombre es el Espíritu Santo. Ahora podrías pensar, bueno, ¿cómo nos ayuda Él? Bueno, esto es lo que hace. Nos da una palabra. ¿Ves? Palabra significa decible. Un día recibí noticias de una familia que conozco. Ángel la conoce, toda mi familia la conoce. Y estaba en mi coche conduciendo. Recibí una llamada.
Esta familia tenía 2 muchachos, uno de ellos estaba casado y algo se rompió mentalmente en su esposa y disparó a su marido y apuñaló a sus 3 niñas. Nunca había estado en un funeral de 4 ataúdes en mi vida, excepto en ese. Y cuando me enteré de la noticia me quedé sin palabras. Me preguntaron si podía ir a ver a la familia. Me dije, no sé qué voy a decir. ¿Qué se puede decir? Ya es bastante duro perder un hijo. Pero 3 nietas en un día. No tenía palabras. No tenía articulación para eso. Puedes ir al seminario 50 años y no vas a saber exactamente qué decir en ese momento a los padres, a un hermano. Pero el Espíritu Santo nos da una palabra. Él nos da una palabra. Cuando dice que Él se aferra al otro lado con nosotros, un lado es Él dándonos la palabra. El lado que tomamos es nosotros hablando. Nosotros hablamos. Él da la palabra. Permítame citar Hechos 2.4. Hechos 2.4. Todos digan palabra. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué hicieron? Ellos hablaron. ¿Qué hizo Él? Él les dio palabra. ¿Qué hicieron ellos? Hablaron. ¿Qué hizo Él? Darles palabra. Un lado, pero ambos lados colaborando, trabajando juntos. Cuando esto sucede es algo tan hermoso. No puedo expresar con palabras lo maravilloso que es, porque el Espíritu Santo está orando y trayendo palabra al Dios Padre en otras lenguas, en el Espíritu, que tú no podrías hablar, que yo no podría hablar. Y tú estás orando por ti mismo, pero esto es lo grandioso. Orar en el Espíritu, orar en otras lenguas, nos ayuda a ser desinteresados en nuestra vida de oración. Porque no solo estamos orando por nosotros, dice que también estamos orando por los santos según la voluntad de Dios. Los santos están bajo ataque, mi amigo. Hay santos que están bajo ataque en su mente. Hay santos que están bajo ataque en su cuerpo. Hay santos que están bajo ataque en su familia, en sus finanzas. Hay hermanos y hermanas que son santos en el cuerpo de Cristo, que están bajo ataque por predicar el evangelio de Jesucristo. La gente está bajo ataque. ¿Qué es lo que Dios nos dice a ti y a mí mientras hablamos en este tema tan importante de orar y ser capaces de ser más consistentes y más persistentes? Hay un momento en el huerto de Getsemaní con nuestro Señor Jesús, y Jesús, la Escritura dice de él que Jesús fue un poco más lejos. Lo que Dios simplemente nos pide y nos llama a hacer en esta hora es ir un poco más allá en nuestra vida de oración con Él. Tendrás que considerar y determinar cómo podría ser eso, pero puedes ir más allá en tu vida de oración con Él. Dios no quiere que lleves los gemidos profundos y los suspiros y la pena y la pérdida y el dolor de las cosas que han sucedido en tu pasado, en tu presente, y no ha habido ninguna articulación que haya subido a su trono de gracia para ayudar a resolver esas cosas. Dios quiere escuchar esas cosas, pero tú dices, Señor, hay un problema, no sé cómo decirlas. El Espíritu Santo está presente para ayudarte a decirlas una vez que seas bautizado en el Espíritu y comiences a hablar en otras lenguas. Y dices, ¿qué tan lejos voy? Bueno, déjame leerte este versículo de la Escritura. Estoy por concluir. Vamos a ejercitar esto en un momento y luego el equipo nos va a guiar en oración. Hay un verso en Isaías 28, 11 y 12. Escuchen este versículo. También se cita en el contexto de las lenguas y el Espíritu que nos ayuda en oración en 1 Corintios 14, 21. Pero dice en Isaías 28, 11 y 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Puedes orar en el Espíritu y sacar todos esos gemidos, pero puedes orar y experimentar descanso y refrigerio en tu espíritu. La palabra descanso es también la palabra paz. Puedes tener paz al permitir que el Espíritu Santo te ayude a orar más y a orarlo todo, a orar por ti y por otros.
Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Esto es lo que les voy a decir. Aquellos de ustedes que no han sido llenos o bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, quiero que simplemente si tienes sed de más de Dios, como dijiste que tenías y quieres más, Jesús dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Quiero que le pidas a Dios que te llene justo donde estás, en este precioso Espíritu Santo. No lo pienses demasiado, solo recíbelo al Espíritu Santo y permítete comenzar a hablar en otras lenguas. Aquellos de nosotros que ya tenemos como práctica hablar en otras lenguas después de haber sido llenos del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar en otras lenguas. Y quiero que comiencen a expresarse. Si has estado luchando con algo dentro de ti y lo sabes, piensa en ello, pero comienza a liberarlo mientras oras. Tal vez una adicción que ha sido una lucha difícil. Tal vez simplemente ha habido discusiones en tu hogar y simplemente ha habido muchas peleas internas. Lo que sea el caso, tal vez estás luchando con una condición física y los médicos no te están dando buen reporte. Toma eso y solo comienza a dejar que el Espíritu Santo te dé palabra. Comience a orar en el Espíritu. Comienza a orar. Ahora mismo, ora en el Espíritu. Aquellos que oran en el Espíritu, comencemos a orar. El equipo va a salir, ellos también van a ayudarnos a orar en el Espíritu. Comencemos a orar en el Espíritu. Voy a orar ahora mismo por una señora que pensé en ella. Ha estado en mi corazón, una santa querida en esta iglesia, y ella ha estado luchando con algunos desafíos físicos, y voy a levantar su nombre a Dios y voy a empezar a orar. Si conoces el nombre de alguien para levantar a Dios, entonces adelante, hazlo y comienza a orar en este momento. Si tienes una situación, levanta a Dios, dilo en tu idioma normal y luego comienza a orar en este momento. Comencemos a orar ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, este nombre puede perdonar, querido Señor. Gracias por traer la virtud y el poder de sanidad a nuestros cuerpos físicos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh, rababaso, oh, rabaso. ¿Qué mensaje nos trajo Pastor Kenneth? Espero les haya bendecido como a mí. El Espíritu Santo y el orar en lenguas nos ayuda dándonos la expresión para poder orar por otros. Este jueves estaremos desglosando este mensaje. Si quieres acompañarnos, envía un correo a espanol@cottonwood.org para enviarte la información de cómo conectarte por medio de Zoom. Si estás escuchando mi voz y aún no has entregado tu vida al Señor, quiero animarte a que lo hagas. Dios te ama y anhela una relación contigo. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Murió por ti y por mí. ¿Te gustaría orar conmigo? Repite: Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Toma mi vida. Perdona mis pecados. Ya no quiero vivir esta vida sin ti. De ahora en adelante te seguiré en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, permíteme ser la primera en felicitarte y darte la bienvenida a la familia. Te animo a que envíes un mensaje de texto con la palabra esperanza al 411-247. Ahí podrás obtener información de cómo conectarte con un líder, o si necesitas una Biblia u otros recursos, aquí podemos ayudarte. No estás solo, no estás sola. Estamos aquí para apoyarte. Tenemos grupos pequeños, los cuales te ayudan a conectarte y tener una comunidad. También tenemos una clase llamada Trayectoria de Crecimiento, que es una clase de 3 pasos para ayudarte a descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Para más información, para inscribirte o para una lista de nuestros grupos pequeños, ve a cottonwoodenespanol.org. Si te conectaste un poco tarde y este es tu fin de semana que normalmente traes tus diezmos y ofrendas, puedes enviar un mensaje de texto con la palabra Cottonwood al 77977 y solo tienes que seguir los pasos que te enviaremos. Y gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de Cottonwood, ya que por medio de nuestros diezmos y ofrendas podemos cambiar las vidas de las personas a nivel local y en todo el mundo, y podemos seguir trayendo un Jesús vivo a un mundo en agonía. De nuevo,
Gracias por poner el reino de Dios primero. Nos vemos el próximo domingo en persona o en línea a las 11 de la mañana, hora del Pacífico. Gracias por acompañarnos y esperamos verte pronto. Te amamos, Iglesia. Dios te bendiga.